buenos días, muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo episodio de Mito Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Hoy se encuentra con nosotros la doctora María Montserrat Jimeno Domenech, profesora emérita de la State University of New York en SUNY New Paltz. La doctora Jimeno cuenta con un doctorado en psicología del asesoramiento y una maestría en musicoterapia. Es formadora principal del método Boni de imaginación guiada con música y ha desarrollado su propia adaptación del método, conocida como relajación con imágenes musicales. Además de su labor académica e investigadora, es cofundadora de los proyectos Health for Us, Clube de Saúde, y Go for Global Health, una iniciativa sostenible centrada en el bienestar y la vitalidad en la etapa de envejecimiento. Su investigación ha tenido un impacto internacional, especialmente en el ámbito clínico, donde ha trabajado con pacientes oncológicos en contextos tan diversos como Estados Unidos, India y Europa. Hoy nos acompaña para ofrecernos su experiencia profesional y humana como terapeuta del método JIM. Muy buenas tardes, Monse. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte aquí en Mito Música. Bueno, las gracias te las doy yo porque es una oportunidad de comunicar, ¿no? Las experiencias que he tenido y si pueden transmitir y mover corazones y almas para que trabajemos todos juntos, pues fantástico. Exacto, gracias por estar aquí. Y Gracias. bueno, cuéntanos un poquito, Monse, ¿cómo comenzaste a integrar esto de la música y la imaginación guiada en el contexto específicamente oncológico? Bueno, esto empezó hace muchos años Mm, y empezó cuando yo todavía estaba acabando la carrera de musicoterapia en Estados Unidos, porque me marché joven allí a empezar mis estudios. Pero yo tenía una hermana que tenía un problema oncológico, tenía mm, sí, un problema en estado avanzado y, y yo en la primera etapa de que ella recibió quimioterapia estaba en Estados Unidos y no la pude acompañar, pero siempre estuvo con vómitos y vómitos y náuseas. Claro que te hablo de hace pues 25 años atrás, ¿no? Y las medicaciones que se daban en aquel tiempo no eran tan buenas como las que tenemos hoy, ¿no? Hoy día, pues, es diferente, pero en aquel tiempo mi hermana sufrió mucho. Y cuando la metástasis le- se se le manifestó en los pulmones, yo tuve la oportunidad, como era vacaciones en Estados Unidos, de venirme. Y yo la acompañé a las sesiones de quimioterapia que hacíamos en Barcelona. Y yo pensé, ¿cómo podría ayudar a Teresa, no? Y en aquel momento, ya será por lo que yo iba estudiando, pero todavía no era profesional del gym en aquel tiempo. mm, Y se me ocurrió simplemente que ella se incorporase un poco después de la quimio, cuando tenía la náusea, y empecé a hacer sesiones de relajación, y después le ayudé que se imaginase un lugar que le gustaba, y utilizando las cosas que ella se iba imaginando, sin dirigir la imagen ni nada, ¿no? mm. Ella no tuvo ningún vómito en todo el proceso. Y yo, claro, podía haber muchos factores aquí, ¿no? Porque el tipo de medicación, en el estado en el que estaba, pero la verdad es que la mayoría de las medicaciones para enfermos oncológicos en aquel tiempo provocaban náusea. Y Teresa, cuando sentía la necesidad de la náusea, yo me acercaba a ella. Bueno, el caso es que eso fue una experiencia que a mí me inspiró mucho y me Claro. inspiró de tal manera que cuando yo hice mi tesis doctoral en la universidad, yo hice un enfoque para reducir la náusea y el vómito. Y aquello fue una experiencia que todavía hoy mi tesis se publica y me dicen en Ah, la academia tal y tal, ¿no? Y es porque realmente hubo una manifestación científica de lo que yo hice y los resultados que hubo, ¿no? Pero cuando hablemos de otras cosas ya te las explicaré, ¿no? Pero sí, bien, así fue como empecé así fue como y empezaste.
Y bueno, cuando yo empecé mi tesis doctoral yo ya era GIM Fellow, ¿no? Claro. Pero aquello de Teresa me inspiró mucho. Y Mm. Y luego como terapeuta, ¿no? Como terapeuta, Jim, dentro de un proceso terapéutico, ¿cómo abordas este proceso en pacientes específicamente oncológicos? mira, lo primero es acercarte como persona, no como el que sabe, ¿no? Sino Mm, acercarte y poder entender dónde están, el dolor que tienen, hacer no una entrevista clínica como se hace dentro de lo que nosotros entendemos, una entrevista clínica, ¿no? Pero sí empezar con un diálogo que mira, yo cuando hacía las entrevistas para elegir pacientes, ellos sabían que si yo daba relajación e imaginería, música e imagen, que hacía entonces, a veces los enfermos me decían, por favor, ayúdame, que me encuentro muy mal. Y allí, que era un bloque donde había muchos pacientes con cortinas, así, bloques separados, me llamaban y tuve una experiencia increíble porque en una ocasión yo le piso las manos a la persona que estaba sufriendo y le ayudé que respirase bien y le ayudé a relajar y no sé, pero te digo que cuando vino la enfermera que le quería poner la inyección para las náuseas o para lo que fuese, no lo quiso. mm, O sea, para que veamos el poder que tiene el hecho de que la persona pueda relajarse, pueda sentir que hay algo en ella que puede manifestarse como un sanador interior, ¿sabes? sí. Y, y bueno, tengo miles de experiencias, porque en la India también fue otra historia muy grande. Ahora nos cuentas alguna. Pero lo que tú me preguntabas, o sea, evaluar, saber dónde el paciente está y de qué manera tú le puedes ayudar. En un paciente oncológico, no todos, por no decirte casi nadie, tiene la capacidad de aguantar un programa de CIM. Siempre tienes que ir a adaptaciones. A veces se hacen ah, guiajes cortos de música, ¿no? O sea Claro, que tú sigues con el diálogo que se hace en el GIM normal, pero la música es más corta, tiene más contención, o sea, mírase que el paciente esté en un lugar seguro y le ayudas a hacer el viaje, pero según la resistencia que tiene, ¿sabes? Y también con el foco, tú siempre vas con mucho cuidado porque, por lo menos en mi experiencia, era muy importante saber qué es lo que necesita la persona o te está manifestando en el preludio, que también siempre es corto, no son muy largos los preludios, pero tú sí que quieres sentir y darte cuenta de qué es lo que la persona necesita, de qué manera esta intervención de música y imagen le puede ayudar a sentirse mejor, a tener como una herramienta interior que le fortalezca a poder superar el momento que vive. claro. Yo lo hice en hospital y también lo hice en, era, era como, como consultas externas, pero dentro del Sí. hospital y venían pacientes que estaban tomando quimio, pero no estaban en el hospital. Y era Mm, una experiencia muy interesante, pero el hecho de saber qué es lo que la persona necesita y ayudarle, como dice Lisa Summer, ¿no? En las inducciones positivas, que tú le puedas ayudar a la persona a que lo que te está diciendo, por ejemplo, para poner práctico, ¿no? sí. Me acuerdo de un caso de una paciente que estaba en tratamiento oncológico y ella sufría muchísimo porque tenía una hija joven, ¿no? Que, que bueno, que no se podía comunicar bien y que no le ayudaba y se iba de casa y ella sufría mucho con su hija. Y entonces yo antes de darle la inducción, ah, tuve en cuenta lo que ella me decía y le dije, le ofrecí la oportunidad de explorar aquellos momentos que se encontraba bien con su hija, Mm, ¿sabes? Y la inducción entró en este foco. Y después, en este caso, en este estudio que hice, los pacientes elegían la música.
pero Ajá, yo les ofrecía diferentes cosas, claro, clásica, guitarra, jazz, light classic, lo que más les gustaba o me decían algo que les gustaba. Y entonces viajábamos, con algo, una música y si como no conocían, seleccionado, claro, decían, me gusta el clásico, pero no sé qué, pero yo ya tenía unos programas cortos de música que yo le llamaba Short Music Programs, que está en uno de los artículos que te mandé, que, que ya tenía un par de piezas que podían hacer el inicio, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Que es lo que hacemos en claro, GIM, pero de una manera corta. Y yo ponía un par les hacía escuchar un par de compases para que pudieran sentir si aquello les gustaba o no. Si les gusta la clásica, pero no sé lo que es, porque hay tantas claro, cosas. claro, Entonces claro, yo claro. intentaba ayudarles más, guitarra, piano, y yo lo tenía todo preparado. Qué Y el interesante. caso es que fue importante el hecho de que la persona pueda escuchar, elegir la música, porque está demostradísimo, ¿no? Que es muy positivo para los enfermos. Y que a nivel de neurotransmisores, cuando tú eliges una música que te gusta, también los científicos dicen que hay la dopamina, que en aquel momento diríamos, iba a decir, se segrega, ¿sabes? Y Ujú, esto muy buen estar. claro, El caso claro, es que esta señora, cuando hicimos la inducción, yo le ayudé y ahora recuerda, imagínate, un momento en el que estás tú bien con tu hija. Bueno, pues ella tuvo un proceso increíble mm, con esta relación que no podía tener, la tuvo. Como cuando hablábamos del simbolismo, ¿no? Las imágenes simbólicas que le dieron a entender que su hija la quería y que la quería ayudar y que solamente tenía que hablar y decir las cosas, porque en su proceso lo que ella fue es yo puedo hablar con mi hija, ujú, ¿sabes? exacto, Y dejó el exacto. miedo, porque la ansiedad, el miedo, todos esos sentimientos se despiertan mucho en enfermos oncológicos, porque hay muchas pérdidas además, ¿sabes? Claro. Y bueno, Bien, y justamente hablando de la música, ¿no? Monse, ¿qué papel juega la música, ¿no? En este cuidado emocional, en la necesidad que tienen de expresar, ¿no? O de simbolizar también, ¿no? Este tipo de pacientes. ¿Qué papel juega la música? ya la música es, es un arte. Y es un arte que también está demostrado. Nosotros nos entran los sonidos, pero no solamente, la música no solamente es sonido, porque la música tiene una estructura y una variación, y depende de lo que lo pones, te excita, y depende de lo que le pones, relaja, ¿no? Y depende de lo que te gusta, te apasionas, y etcétera. Y lo que es importante es que la música, cuando entra por el oído externo y toca la cóclea, es que es como si va por todas las neuronas, ¿sabes? Y las emociones, y tú lo sabes bien, en la parte del límbico, en el sistema límbico, es donde se registran todas las emociones y se activa todo. O sea, que nosotros a nivel consciente en GIM no sabemos lo que pasa en la música, pero sí en la manifestación de las imágenes y el simbolismo que tiene. ¿Por Ujú, qué? Porque ese simbolismo nosotros no lo creamos, sino que es la misma psyche, la misma psique de la persona. Cuando tú ayudas al paciente a empoderarse, lo que la psique le está manifestando simbólicamente, es impresionante porque es una herramienta que da tanta fuerza. Yo cuando los pacientes podían hacerme una mandala que era un drama, pero había un poquitín de luz y yo le decía, ¿y te has fijado aquí? ¿Qué representa este punto? Porque nunca digo, esto es luz. No, yo siempre dejo que hablen, siempre. Cuando decimos que es una que en CIM es hacer psychomusic therapy, o sea, utilizar la música en este nivel psicoterapéutico. ujú. También decimos que es center, client center, Ujú. Centrado en el paciente. es humanística y transpersonal. Y en el sentido humanístico, cuando esto es
importantísimo entender que todo el poder está en el paciente y que nosotros tenemos que confiar completamente en el proceso, no en lo que la intuición nos dice, uy, eso tendría que... No, 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 no. Tu intuición solo te puede servir para ayudar a la persona a que reflexione en cosas que te acaba de decir. Y si Claro. no le ve, tú le tienes que ayudar, como en este caso. Si todo está oscuro, pero hay un puntito y te habla de la oscuridad, y después dices, y aquí me doy cuenta que, no, que todo no Ujú. es oscuro, ¿cómo lo ves? Ah, Exacto. y Ah, entonces intentas ayudar a que la persona se vea con un punto que decir, no todo es oscuro en mi vida, y aquí arreglarlo, ¿no? O sea, hacer el anchor que dicen los americanos, to anchor. Y sí. llevarlo esto como, yo simbólicamente siempre les decía, de las imágenes, llévate algo que te lo puedes poner en el bolsillo. Y me decían, Me encanta esas imágenes, ponérselas en el bolsillo, me voy encanta. a llevar una piedra. Y sí, sí, ponte en el bolsillo y cada vez Exacto. recuérdate de lo que has vivido, porque las experiencias que se hacen en el campo terapéutico, ¿no? En este mundo tan mágico y tan respetuoso en el cual la persona confía completamente en ti y tú le das esta oportunidad, ¿no? De que exprese sentimientos que de otra manera es difícil de expresar, pero con la música, Mm, como la música evoca sentimiento y después tú puedes hacer reflexionar que, o sea, se expresa el sentimiento, ¿no? Y te pones a llorar y tú no dices nada, pero dices que expresan estas lágrimas y te ex- lo dice, ¿no? Bueno, no sé, es Experiencia muy rica. es una terapia que es que yo siempre veo, como hablamos muchas veces, ¿no? Que la fundadora Helen Bonny, que ella se inspiró, ¿no? Fue Ujú. una mujer creadora, inspiradora, y que yo tengo una foto en mi computadora de Helen Bonny, sí, Ujú. una foto de ella, ¿no? Lindo, qué lindo. En mi screen, porque ella nos dijo, y yo lo tengo en unos discos que nos dio la AMI hace muchos años. Helen nos dijo, llevad el método donde sea, Al mundo. al Ujú, mundo. Y yo ujú, me preguntaba, ¿cómo lo puedo llevar al mundo, no? Y ujú. fue así como yo pensé en esta técnica, el MIR, que Sí, hablaremos sí, cuando tú me comentamos antes. digas, porque también es una cosa muy, 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 muy buena que ayuda a las personas. Clínicamente, lo hice siempre en el campo clínico, pero se puede hacer en muchos otros campos. Bien, bien. Y en lo que respecta, volviendo al tema simbólico, ¿no? Y a las imágenes, que justamente nuestro podcast habla de esto, ¿no? Mito musical, las imágenes que surgen, ¿no? Durante los viajes. En este tipo de pacientes oncológicos, ¿hay algún factor en común? ¿Hay algunas imágenes en común que surgen que tú hayas podido observar? No. No, yo lo único que te podría decir, o sea, yo pienso que tenemos que primeramente pensar en la individualización, o sea, cada ser es único. Y aunque pongas el mismo programa y nosotros, los músicos hacemos GIM, pensamos, ah, mira, el affect release puede ir bien para esto porque sabemos esto y esto y esto, pero a una persona le puede ir bien y a la otra no. Y tú te das cuenta y dices, bueno, pues esto no va bien, vamos a fade la música y vamos a mirar de encaminar las cosas de manera que el paciente pueda seguir viajando, ¿no? Pero imágenes comunes se tendría que hacer estudios, ¿eh? Que yo pienso que habría que Sí. hacer estudios porque no los hay, ¿eh? Ujú. Pero en mi Sí. experiencia no, lo que sí que había en común y que me llamó muchísimo la atención es que cuando yo estuve en la India, yo estuve en Amrita Hospital en Kerala. Allí hacía unas entrevistas antes de que ingresasen al quirófano, eran enfermos oncológicos, y lo que preguntaba eran las preferencias musicales. Mm, El 99%, por no decirte 100%, te tengo que decir el 99% porque aquellos que eran musulmanes, en la India tienes hindús, musulmanes y católicos, ¿no? ujú. Pues la mayoría, todos los indianos, todos los hindús, todos mantras de, Mm, de Krishna, de Shiva,
Y yo cuando entrábamos en el quirófano con mi asistenta y empezábamos a cantar y a repetir el chantra hasta que ya se quedaban dormidos, ¿no? Era una cosa que creo que viva como el cielo, ¿no? Pero antes de entrar en quirófano, ¿no? Hacíamos unas inducciones, bueno, hacía yo todos Krishna, ¿eh? Krishna, Krishna. Qué Sí, bonito, sí. qué bonito, qué Muy, bonito, realmente. Y qué le dirías, por ejemplo, a un muy paciente emocionante. que quizás se sienta como con miedo o temeroso a probar el método, por ahí incluso hasta escéptico, ¿no? Por un lado, ¿qué le dirías a un paciente que tiene un poco de miedo de probar el método? ¿Y qué le dirías también a los profesionales de la salud, ¿no? Digamos, considerando la posibilidad de integrar, ¿no? Los recursos que ofrece este método, ¿no? ¿Qué les dirías tanto a uno como a otros? Mira, yo un enfermo que no, que no quiere música, yo no le digo nada más que estar con él, ¿no? Y Ujú, entonces hablamos, o a lo mejor yo empiezo a entonar algo con lo que me dice, y la persona le digo, ¿me quieres acompañar? Por ejemplo, en India lo hacía, ¿no? Sobre todo las personas que eran musulmanas no les interesaba la música. ujú, Pero, sin embargo, yo tuve acompañamientos tremendos con personas que no les gustaba la música, pero sí que trabajamos con la relajación y la imaginería. Eso sí, poníamos música o no, pero yo después siempre entonaba, ¿sabes? Cosas que me inspiraba, o sea, era un momento lo que yo sentía, ¿no? sí, Y habían que me respondían. Y yo diría que hay que respetar muchísimo lo que... Yo no tengo que conquistar a nadie de que esto es bueno, esto es malo, sino que tengo que saber lo que necesita esta persona en este momento. ¿Eh? Y, por ejemplo, yo cuando hice este trabajo en la India, por ejemplo, y nosotros, bueno, yo entrevistaba a los enfermos el día que venían a ver al médico para identificar diagnósticos y todo eso, siempre pasaba por mi consulta, ¿no? Yo les explicaba, pero les explicaba de una manera sencilla, ¿no? Y de una manera que les podía entusiasmar. Y yo les decía, mira, esto solamente vais a ir a la música que os gusta y yo os ayudaré si me dicen a mí, Krishna. Bueno, y cuando tú me dices esto diríamos, en la intervención, yo les decía, Krishna, y háblame de Krishna, ¿cómo te comunicaste con Krishna? Y entonces me decían, y bueno, entonces yo cuando hacía las inducciones, porque esto era en la entrevista, yo ya sabía ya había cantidad de olores, y yo les decía que se fijasen en los ojos de Krishna y que escuchase lo que Krishna les decía. Bueno, yo Krishna no lo conozco más que de lo que he sentido con los enfermos, ¿no? Pero qué así bonito. tienes que escuchar mucho, 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 mucho y después tener la magia de hacerlo sencillo, ¿eh? Y que puedan ver lo mucho que les puede ayudar. Porque fíjate, te encontrarás cuando estás nerviosa en el pre-quirófano, te encontrarás, estaremos cantando Krishna, tú Ujú, también vas a cantar conmigo y de vez en cuando, yo, yo empezaba cantando, pero yo de vez en cuando les decía, y ahora cuando respiras, date cuenta que vas entrando en el templo. ujú. Entonces, sí, mira, Qué maravilla. Y en sí. cambio, los profesionales de la salud, ¿no? O sea, sobre la importancia también de integrar este método, quizás de... Muy importante en el campo de la salud y en todos los campos. Bueno, el personal es el que más se conoce, ¿no? En el clínico, desde que Sierra Strokes y Carol Bush empezaron a entrar en lo clínico, también se ha trabajado mucho en lo clínico y ahora se trabaja mucho en lo clínico, ¿no? Ujú, Pero no tanto como se podría trabajar, ¿sabes? En hospice, mm, antes cosas hechas, pero en trabajo clínico, clínico. Hospitalario, no, ujú, ujú. no hay tanto, pero yo te digo, Claro, tu experiencia es que ha dado mucho resultado, ¿no? Como que se ha... sí, es que he dado resultados y va a dar más porque yo voy a seguir. Tengo muchas ganas, mira.
Yo la neurociencia pienso que es algo que nos hace falta a todos los GIM, Mm, precisamente porque la música entra en el sistema nervioso central, activa a todos, ¿no? El simpático, el parasimpático. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo conseguimos que esta música pueda llevarte aquí o esta música pueda llevarte allá? ¿Y qué necesitas? Y todo esto sabemos tan poco. Yo mm. tengo muchas ganas, no te digo, no ir a Mucho Canadá. por hacer, sí, hay mucho. Por eso es tan importante difundir también, ¿no? Hay que difundirse, hay que difundir. Mm, Nadie tiene que tener miedo, te ujú, digo. ujú, ujú. Ningún profesional tiene que tener miedo. Lo único que tiene que tener es responsabilidad, saber lo que hace y recibir el conocimiento que se da cuenta que necesita. Es- Porque esto es una práctica que no se puede, no es como tocar un tambor. No, no, Decir, no, te necesito una pongo, formación. te pongo música para que viajes, no es eso, ¿no? Hay que saber mucho más, pero es lo único. Porque todo el mundo tiene, todos tenemos una creatividad y una capacidad de darnos y una capacidad mira, el mundo necesita conciencia. O sea, Ujú, el mundo ujú, necesita abrir los ojos porque todo el mundo se ha cerrado con los ojos en este me hace daño, este no, ahora aquí tienen una bomba, aquí no sé qué. Todo está tan confundido por la falta de ver que nosotros, cuando vamos entrando dentro, como tú decías, ¿no? En la profundidad de este viaje del héroe, que entras así y entras adentro, ¿no? ujú, Y te das cuenta que realmente nosotros somos, todos tenemos una capacidad de amar muy grande. Y cuando se dice, hablan muchos sabios, ¿no? De este ser interior, el ser, el ser exterior, que es esta luz que viene del amor. Cuando tú amas desde dentro, ¿no? Y el ego, Kala, que es una, es una diosa de la India, es ujú. la que corta el ego. Si tú vas allí y dices, mira, tiene no sé cuántas manos, ¿sabes? Pero allí Claro, que la los indios, necesitamos. van los indios para pedir que, y es verdad, tenemos el ego demasiado, demasiado, y sin embargo, el ser humano podemos ser sensibles, entender, tener esa capacidad de saber hablar desde el alma, ¿no? Ujú, O ponernos como los demonios. Y no ujú. quiere decir que seamos perfectos, porque todo nos puede salir, pero bueno, cuando salen los demonios es aquella sombra que ya sabemos, ¿no? Decimos, ya te entiendo, vamos a ir trabajando, ¿no? Es una Pero práctica constante, ¿no? Es una práctica constante. exactamente, exactamente. Mm, Pero esto, lo que te he dicho, s- esto es importante, tiene que llegar a todo el mundo y todos los que sentís esta llamada, ujú, entrar. ujú. Hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer eso. Y hay que trabajar. O sea, no podrás llegar a fondo si no te pones. Sí, manos a la obra. Bien, Monse, y cuéntanos, ¿cómo pueden contactarte los oyentes o así algún profesional también de la salud que quiera contactarte como Ah, para sí, hacer un me poco más encantaría mucho porque la técnica del MIR va para los profesionales de salud perfecta, también? ¿sabes? Ujú. No hace falta que sean fellows para hacer el MIR, no. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Quieres dejarnos un email? ¿Cuál es? Yo, sí, mi correo, que lo voy a decir despacito, pero si quieres te lo pongo en el chat. No, ¿Eh? sí, sí, luego yo lo escribo, no te preocupes. Tú, Vale, pues puedes poner mi correo de Jimeno Domenica Gmail y mi WhatsApp, que es el WhatsApp de Portugal, pero este WhatsApp no pasa nada porque el teléfono puede ser de American, ¿eh? Y claro, claro. también lo tienes. Y yo por Bien, WhatsApp me va muy bien porque recibo enseguida y enseguida contestas y va rápido. bien, Cuando yo lo quieres agrego hablar, aquí a la entrevista, así que no te preocupes, lo pongo luego sí, abajo, tanto tu y, email y- como tu... y hay cosas que es mejor mandarlas por email, pero bueno, se pueden poner en contacto conmigo de la manera que yo suelo revisar correos. Bien, No bien. sé, no siempre al 100%, ¿eh? Gracias, Monse. Gracias, gracias, gracias por, bueno, por compartir tu historia, tu experiencia y, bueno, por traernos aquí este pedacito de ti, ¿no? Y, Gracias, gracias a ti, me ha encantado hablar con vosotros. bueno, te mando un abrazo muy grande y, bueno, esperemos vernos pronto por aquí también. ¿Mm? Claro. Bueno, Vale, un abrazo. un Chao. abrazo a todos. Gracias.